va a generar ciertos comentarios, como cuáles, por ejemplo, en el caso de una hepatitis viral durante el embarazo, las infecciones virales como la hepatitis, por ejemplo, presentan una carga que es adicional para el cuerpo de ella, debido a ese esfuerzo metabólico, ¿no?, que se requiere durante, digamos, la gestación. Por otro lado, la influenza, que es otra infección que también las mamitas embarazadas también están propensas a adquirirlas. ¿Y eso por qué? Porque en esos momentos, si ella ha adquirido la influenza, la defensa, ¿cómo está? Baja, está bajísima, ¿sí? Entonces eso tiene más riesgo de que mortalidad, ¿sí? Por eso dice acá, alta mortalidad, sobre todo durante las pandemias. ¿Okay? Entonces esto además, cuando hay ese tipo de infecciones como la influenza, por ejemplo, que reduce la letalidad, la complicación mayor, sobre todo, ¿cuál es? La respiratoria. Tú sabes que una mamá cuando está ya por dar a luz, lo que requiere más bien es, digamos, energía, y esa energía la va a emplear justamente en esas respiraciones que tiene que realizar cuando va a dar a luz, ¿no? Imagínate que tiene que empujar, ¿no? Y no va a poder porque le falta el aire. Se va ella y se va el niño, se ahoga, ¿no? Increíble. ¿Cuál es otra infección? Poliomielitis. La poliomielitis en el embarazo se observa con mayor frecuencia con la forma de la parálisis flácida aguda. Parálisis flácida aguda. ¿Y esto qué me está resaltando? La importancia de la vacunación, por eso, contra la poliomielitis, como medida preventiva, ¿no? Luego está la ITU, que es la infección del tracto urinario. Ya sabemos, hemos hablado ya acerca de este tema. Sabemos que también los cambios fisiológicos de la madre embarazada, ¿no?, es reducir la cantidad de veces de ir al baño. El flujo, o la cantidad, perdón, de orina es menor, ¿no? Es menor. Y al ser menor, ¿qué podría provocar en la paciente? La acumulación de esas bacterias. Porque por eso que nos dicen siempre hay que consumir agüita, ¿por qué? Porque de esa manera podríamos nosotros ir eliminando mediante la micción, ¿no? Mediante la micción vamos eliminando la carga bacteriana, que podría estar localizada en la uretra, por ejemplo, ¿no? Y evitar la ascendencia de estos microorganismos. Además, también acuérdate que hay una presión, ¿no?, llevando la carga del bebé, ¿no? Presiona también la vejiga de alguna forma. Entonces, todo esto predispone a infecciones como la cistitis, por ejemplo, que es una infección a nivel de la vejiga, o una pielonefritis, que es una infección más grave, ¿no?, que se da a partir de los riñones. Por otro lado está la candidiasis, ¿no?, que es frecuente, la vulvovaginitis, por ejemplo, es una infección entonces por hongos que se dan en la vagina y en la vulva. Y también esto hay que recordar que es debido al cambio hormonal. Una de sus, digamos, o causas, mejor dicho, por los cambios hormonales. Efectivamente es necesario que haya cambios hormonales, claro, porque tenemos que mantener a un niño dentro, ¿no?, una nueva vida. Entonces, esas hormonas, ¿no?, muchas de ellas inclusive tienen que ir en aumento. ¿Y eso qué altera? ¿Qué altera los cambios hormonales? Altera la flora normal, ¿sí? Altera la flora normal. Y esa flora normal está enriquecida con lactobacilos, ¿sí? Los lactobacilos lo que nos proveen es esa acidez para evitar el crecimiento de otras bacterias que podrían ser patógenas. Sin embargo, cuando estas, por ejemplo, esta flora normal se altera, favorece el crecimiento del hongo cándida. La listeriosis es otro microorganismo, ¿cierto? Un microorganismo del cual hemos venido hablando, hemos expuesto el día de ayer. Sabemos que es mortal porque tiene la capacidad no solamente de traspasar, digamos, la barrera hematoencefálica, sino también placentaria, ¿no? Por eso que quepa aquí mencionar, ¿no? No solo está asociado con el consumo de alimentos con digamos, este microorganismo, sino también, que acabamos de ver, esa capacidad de poder imbuirse, ¿no?, entre célula y célula sin ser vista por el sistema inmunitario del huésped. Ahora, hay también infecciones que son asintomáticas o son inaparentes.
¿Qué quiere decir? Que no muestran síntomas, ¿no? Pero aún así van a representar un riesgo significativo tanto para la madre como para el bebé. Bien. Ahora, ¿qué infecciones serían esas inaparentes? Por ejemplo, la toxoplasmosis, por ejemplo, la rubiola, la citomegalovirus, el herpes simple, por ejemplo, son muchas de estas que generan infecciones asintomáticas e inaparentes. Por lo tanto, es necesario que en la primera consulta se tengan que realizar ese tipo de pruebas. Por ejemplo, vamos a ver la de toxoplasmosis principalmente, porque es mortal, o puede llegar a ser mortal. Bueno, las infecciones entonces del tracto urinario, ya habíamos hablado nosotros anteriormente acerca de las infecciones del tracto urinario bajas y altas, ¿no? Bueno, entre ellas también, aparte de las cistitis, también podría causarnos unos abscesos renales. Los abscesos renales son acumulaciones de pus, ¿dónde? En el riñón. Y eso es una complicación en realidad bastante seria, ¿no? Y eso sucede sobre todo cuando no ha habido, digamos, un tratamiento. Cuando no ha habido un tratamiento, eso es lo que se va a generar, ¿no? Pero aquí lo nuevo, lo he visto, es hablar acerca de la corionitis. Cuando uno habla acerca de la corionitis, es hablar acerca de una infección en el líquido amniótico, ¿sí? Es el líquido que muchas veces, bueno, todos nosotros en alguna oportunidad hemos estado, en el vientre de la mamá, ese líquido amniótico o esa membrana que nos está protegiendo, bien, membranas fetales o también la placenta, ¿no? Se puede llegar a infectar, ¿ya? Entonces puede ser el líquido amniótico, puede ser también esa membrana o placenta que nos ha venido protegiendo, la que se puede afectar, y a eso le vamos a llamar corionitis, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta infección? La consecuencia puede ser que se rompa precisamente esa membrana de forma prematura y que nosotros no nos hayamos desarrollado, por ejemplo, ¿no? Por eso hay muchas veces que hay niños que nacen 6 vecinos, ¿no? 7 vecinos, 8 vecinos. Claro, no cumplen su ciclo y lamentablemente, o su desarrollo, ¿no? Y tienen que pasarlo en una incubadora. Peor aún en una incubadora, y luego vamos a ver por qué también infecciones nosocomiales. Entonces, todo eso ahora hay que conocer pues, cuáles son también las causas en las cuales la mujer se infecta y que llegue precisamente a generar una ruptura en esta membrana. Más adelante vamos a ver, ¿ya? Bueno, cuando te dije la causa principal es el ascenso de las bacterias, ¿no? Y digo ascenso de las bacterias porque todo comienza desde la uretra principalmente, ¿no? Y comienza a ascender, ¿no? Hacia el útero. Bueno, también vamos a hablar acerca de la vaginitis. Ya hemos visto dos tipos de vaginitis y una vaginosis. El término vaginitis nada más utilizado para hongo cándida, para la tricomona vaginalis. En cambio, el término de vaginosis hablamos acerca de las bacterias, infección por bacterias. Más adelante vamos a ver ahí, ¿ya? Es una presentación. Este diagnóstico que vamos a hablar acerca de las infecciones del tracto urinario, ¿no? Lo primero que hacemos siempre que es un examen directo, ¿bien? Un examen directo lo único que me va a permitir es identificar la presencia o ausencia de bacterias, nada más. ¿Dónde? En la orina, porque estamos hablando del ladito, ¿cierto? Pero también me puede ayudar a visualizar leucocitos, ¿cierto? Los leucocitos también suelen darme un indicativo si hay o no hay inflamación o infección activa. La cantidad es de ¿cuánto? De 10 a 12 por campo, ¿sí? Más de 10, efectivamente. ¿Ok? Pero ahora 25, pues, que vas a contabilizar, porque en el campo es pequeño. Por eso te dicen entre 10 a 12 que puedes visualizar, ¿ya? No puede ser definitivo esto, ya forma parte, digamos, del diagnóstico, ¿ok? Pero también está la prueba de nitritos, que ya hemos visto que es un indicador, digamos, indirecto de bacterias, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, en realidad lo que me va a verificar, ¿qué es? ¿Qué significa una prueba de nitritos? ¿Te acuerdas cuando ves? La presencia de nitritos, porque la otra manera ¿Qué más? ¿Qué hace? La conversión entre quién y quién. nitrato A nitrito, ¿no? De nitrato a nitrito. La enzima se denomina la nitratasa. Y eso generalmente lo presentan las gram negativas, como viene a ser la E. coli. Ahora, el cultivo es otro procedimiento que también
realizamos que me permite también confirmar la presencia y la cantidad de bacterias. Acá ya le añado otra cosa más. Presencia y cantidad de bacterias. El cultivo me permite tener la cantidad de bacterias. ¿Y cómo mido la cantidad de bacterias? A través de las unidades formadoras de colonia. ¿Bien? Si nos da un resultado o un conteo de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, esta suele ser positiva. Suele ser positiva, ¿no? Ahora, si no hay síntomas, ¿no? Podría ser inclusive una bacteriuria asintomática. Y esto es común en mujeres embarazadas y esto sí va a requerir tratamiento, ¿no? En el caso de ser de 100 a 1000 unidades formadoras de colonia por litro de orina, por ejemplo, lo vas a considerar dudoso. Eso va a depender mucho del contexto clínico también. Si hay menos de 100 unidades formadoras de colonia, resultados negativos, entonces es poco probable que exista alguna infección. Poco probable, ¿no? Ahora, ¿qué bacteria es la más frecuente encontrar aquí? Escherichia coli, ¿no? Está también por las características microbiológicas que tiene, la facilidad de poder, digamos, adherirse, ¿no?, al epitelio urinario, es lo que le permite permanecer mucho mejor que otras bacterias. Por otro lado estaba el diagnóstico por la colionitis, más conocido también como la RPM, o también le denominan PROM. Bueno, RPM en sus siglas, digamos, en español, es ruptura de la membrana amniótica, ¿no?, antes del inicio del trabajo de parto. Sí, ¿no? Algunas veces lo resumimos como ruptura prematura de membrana, ¿no? También puedes decirlo así. Pero en realidad tiene un concepto que es ruptura de las membranas amnióticas antes del inicio del trabajo de parto. ¿Por qué? Pues tiene que romper también, pues, pero no antes, ¿sí? Ahora, este PROM, que también son las siglas, pero en inglés, son las siglas en inglés, también utilizamos esas siglas. Premuter, ¿no?, rupture of membranas, ¿no? Entonces, en inglés. Entonces, ¿eso qué significa? Eso ocurre, el PROM ocurre antes, ¿qué te dice? Antes de las 37 semanas de gestación. ¿Ya? Y está relacionado con el 30% de los nacimientos prematuros. ¿Y cuál podría ser, digamos, esos factores de riesgos? Bueno, que haya habido un embarazo previo y también haya sufrido de un PROM. O sea, un PROM anterior también podría, ¿no?, un antecedente, podría ser mi factor de riesgo en mi nuevo embarazo. Que haya habido infecciones del tracto urinario, antes o durante, ¿sí? Las infecciones, recuerdan, pueden debilitar las membranas. El sangrado anteparto también puede también estar asociado. Un sangrado está asociado a la inflamación o a infecciones. O también por el consumo, por ejemplo, de cigarrillos, que altera el ambiente uterino, sobre todo. Entonces, se tiene que realizar un diagnóstico clínico en estos casos. ¿Cuáles son esos diagnósticos clínicos? Por ejemplo, tenemos pruebas diagnósticas como la nitracina. La nitracina, ¿sí?, es para detectar el pH alcalino que hay en el líquido amniótico. Bueno, el líquido amniótico, ¿qué hay? Que el líquido amniótico tiene pH alcalino. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo saco una muestra vaginal, el flujo de esa muestra vaginal no puede tener un pH alcalino, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo el único líquido que es alcalino es el amniótico. Por lo tanto, si a mí me da el resultado un pH que es alcalino, por lo tanto, puedo presumir, ¿sí?, no puedo afirmar, pero puedo presumir o sospechar que probablemente ese líquido amniótico se está escapando. Y si se está escapando, ¿qué quiere decir? Que se ha roto la membrana, ¿no? Y eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Ok? Ya, esa es la prueba de la nitracina. Ahora, la prueba del helecho. ¿Qué es la prueba del helecho? Así el helecho, la amiguita, ¿qué es la prueba del helecho? La prueba del helecho, también ustedes van a retirar la muestra, ¿ya?, una muestra de flujo vaginal,
y cuando lo coloque en una lámina de vidrio, me va a salir una imagen como un arbolito de Navidad. Lo normal es que no me salga ese arbolito de Navidad, pero me va a salir como un arbolito de Navidad siempre y cuando haya habido una fuga de ese líquido amniótico. Entonces, lo único que me va a indicar es la presencia de líquido amniótico. Aquí es, en la prueba de lecho me indica la presencia de líquido amniótico y en la prueba de nitracina me indica el pH alcalino que proviene del líquido amniótico. ¿Por qué? Porque esa zona en realidad, ¿cómo debe ser? Debe ser básica. ¿No? Ahora, ¿es determinante esas pruebas? No. Solamente una prueba, no es determinante, pues. ¿Sí? Yo no puedo tomarlo como cierto. ¿Por qué? Porque también pueden haber algunas bacterias que estén generando basicidad en esa zona, pues. Entonces, de repente, por eso que el flujo lo veo que sale pues, básico. Entonces, yo tengo que ser más exhaustivo con respecto a esas pruebas. ¿Ya? Ahora, claro, que ustedes también tienen que ver el contexto clínico, ¿no? Si es una mujer que probablemente bueno, tenga factores de riesgo, de repente es una mujer que ha salido embarazada, de repente proviene de, trabaja de repente prostituyéndose, imaginemos, o es una persona que de repente no está mentalmente bien y de repente ha recibido algunas violaciones, qué sé yo, todo ese contexto un poco fuerte, pero es necesario que lo conozca, que va a hacer que tú puedas decidir qué prueba utilizar o no, ¿sí? O sea, eso va a depender, ¿correcto? Pues una persona que está llevando sus controles, ¿no? Esto probablemente, estas pruebas no me vayan a servir tanto, pero si una persona que ya viene, ¿no? Manifestando que lamentablemente, porque hay casos bastante gravísimos que van a llegar hacia ti y en los cuales vas a tener que tomar decisiones y en los cuales vas a tener que tomar como cierto, ¿no? Este tipo de pruebas, ¿ok? Por eso depende mucho de la experiencia que ustedes van a tener durante todos estos años, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también que otra alternativa. ¿Cuál es? Los hemogramas. Si hablamos de los hemogramas, más que alternativa en realidad para añadir, digamos, ¿no? Sería medir en este caso en un hemograma una leucocitosis materna, por ejemplo, de más de 15.000 leucocitos. Eso indica inflamación. La leucocitosis maternal de más de 15.000 leucocitos me indica inflamación o infección. Sin embargo, tenemos el hemocultivo. En el caso del hemocultivo, son solamente 10% los casos suelen ser positivos. Eso me va a confirmar la presencia de bacteremia en casos solamente avanzados. O sea, ¿qué quiere decir? Que por más que tú quieras realizarlo, probablemente no vas a encontrar bacterias en la sangre. Probablemente no las encuentres. Porque generalmente las bacterias se localizan en una infección, ¿no? Entonces, es bastante difícil. Solo en los casos graves se suele encontrar. Y los casos graves suelen ser casi el 10%. Poquito. Luego tenemos el líquido amniótico. Bueno, en el caso del líquido amniótico, ya si percibimos una coloración verdosa, purulenta, mal olor, que viene a ser precisamente la presencia de leucocitos y bacterias en conjunto, ¿no? Y eso sí es característico, ¿no? de la corionitis, también obtener una muestra purulenta. Bueno, acá el microorganismo más, digamos, frecuente es el estreptococo del grupo B. ¿Quién es él? Él es el Streptococcus agalactiae, ¿ya? Él es el Streptococcus agalactiae. Pero también tenemos a Escherichia coli, ¿no? Como segundo, ¿no? Son en realidad las causas más comunes de infección, como te mencioné. Bueno, una corionitis entonces puede ser tanto a causa de bacterias, de hongos o de virus, ¿no? Suele ser entonces, si hablamos de bacterias, virus y hongos, entonces es una infección polimicrobiana. ¿Bien? Ahora, ¿eso qué significa? Si digo polimicrobiana, porque está involucrando unos múltiples microorganismos a la vez. Ahora, los microorganismos suelen provenir de la flora normal, como te mencioné.
de la flora normal del tracto genital femenino. Pero en ciertas condiciones, ¿no?, pueden causar esta flora normal la infección. ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes? Enterobacterias, por ejemplo, que incluyen a la Escherichia coli, son las más comunes en realidad porque tienen la facilidad de poder ascender, ¿no?, desde el tracto urinario o el tracto genital, ¿no? También está el estreptococo, que es peligroso sobre todo en los embarazos, ¿no? Los anaerobios, bueno, en realidad su papel exacto no es claro acerca de los anaerobios, pero no desestimemos también lo que podría provocar un anaerobio, ¿no? Si bien es cierto, dentro de las, digamos, implicancias clínicas, ¿no?, la colonización de estos microorganismos influye mucho en el desarrollo de la poliomielitis, ¿no? Hay estudios que se han relacionado esas infecciones, por ejemplo, con la amenaza de parto prematuro, con la ruptura prematura de las membranas, ¿no?, principalmente. Y esto ha traído consigo no solamente infecciones en la mamá, sino también ha venido trayendo infecciones en el neonato que pueden ser muy severas. Hay otros microorganismos, por ejemplo, implicados como Chlamydia trachomatis. En el caso de las clamídias, son, digamos, microorganismos que causan infecciones de transmisión sexual. A veces creemos que el mantener una relación sexual durante el embarazo promueve un mejor embarazo. Sin embargo, nos damos cuenta si el varón no tiene los cuidados respectivos, si el varón más bien está frecuentando a otra mujer, lamentablemente podría transmitirle, ¿no?, estas infecciones y lamentablemente pues, no solamente va a ver afectada la vida de la mamá, sino también de su niño, ¿no? Por eso que mayormente los casos a veces de infecciones es por la infidelidad que a veces provoca, pues, ¿no?, el varón. Entonces esos meses son bastante críticos en la mujer, ¿no? Y si mantienen relaciones, porque a veces lamentablemente la información que a veces vemos en el TikTok, que a veces vemos ahí en los Reels, no del todo es correcto, ¿no? O sea, podríamos decir, claro, si es que mantiene con la misma mujer, ¿no? Pero sabemos muy bien que hay muchos casos en los que no es así. Y al decir clamidia es alertante, porque de hecho es porque ha frecuentado a otro. Ese es un hecho, ¿ya? Bueno, tienes también a Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Neisseria gonorrhoeae también es una ITS, ¿no? También es bastante significativa durante el embarazo. Los microplasmas generalmente son, digamos, microorganismos bastante pequeñitos, ¿no? Pero son parásitos, generalmente actúan en presencia de otras bacterias también, ¿no?, que están involucradas sobre todo en la vaginosis bacteriana. Bueno, entonces, ¿cómo diagnosticamos una poliomielitis? También podríamos hacerlo por examen directo, presenciar a las bacterias, aplicar Gram, por ejemplo, como estamos viendo aquí en la pantalla, al lado derecho. También podríamos ver la presencia de leucocitos, en este caso 30, más de 30 por campo, ¿no? Y también acá hay un dato quizás diferente, ¿no? ¿Cuál es? Los niveles bajos de glucosa en el líquido amniótico. Lo que pasa es que el líquido amniótico debería tener, ¿no?, los niveles de glucosa normales, no bajos. ¿Y eso por qué? Porque el niño tiene que alimentarse, necesita energía, ¿no? La glucosa, tú sabes que es la molécula principal, energética, combustible de todo ser vivo. Al no encontrarse, o haber niveles bajos, puede ser sospecha de que hay bacterias, dado que las bacterias también requieren como sustrato a la glucosa, ¿no? Sospecha, más no es determinante, forma parte de tu análisis. Cuando salen los análisis, uno es niveles de glucosa, el LA bajo, ya, sospecha, y se complementa con los otros análisis que vas también a pedir, ¿no? ¿Qué más? Cultivo. En el cultivo, ¿no?, tenemos un cultivo estándar, el estándar de oro, que le llaman para poder confirmar el diagnóstico.
Y eso especialmente cuando hay casos sospechosos, ¿has medido eso? Son casos sospechosos. Sueles cultivar a quién? A Streptococcus del grupo B. Streptococcus del grupo B, ya dijimos quién es, Streptococcus agalactiae. O si no, también suele ser Escherichia coli, como hemos dicho, ¿no? Y lo que vamos a hacer es cultivar el líquido amniótico, pues. ¿Correcto? Y si me crecen estos dos, bueno, ya estoy confirmando mi sospecha. ¿En qué hogar? ¿En qué hogar sangre? En este caso sí, estamos viendo esa sangre, por ejemplo. ¿Sí? Puede crecer aquí, sobre todo el streptococo crece aquí. En el agar maconqui puedes cultivarlo al E. coli, efectivamente. Lo puedes cultivar ahí. Acuérdate que ahí es mucho mejor en el agar maconqui porque la E. coli es fermentadora, entonces mucho más te va a dar, ¿no?, información. Que puede crecer en otro agar como este agar, puede ser, pero no es específico para que te dé más información. Entonces, pues depende mucho, ¿no? A veces, sí, pero profesora, que yo he puesto el agar, no, pero para este caso clínico no es recomendable. Pero para este, por ejemplo, sí me va a ser recomendable, ¿no? Entonces, tengo que ver el contexto. Todo tiene que ver el contexto. ¿Te acuerdas? No me quedó muy claro sobre los leucocitos mayor a 30 ml. El campo. Porque el otro decía leucocitos más. Pero es que eso no es ahí, pues. Ese era en la otra. Ahorita estamos hablando de la poliomielitis, ya pasamos. El anterior es con respecto a la ICU. No, dice el diagnóstico de la doctora más 15.000. No, esas son las unidades formadoras de colonia. Más de 15.000 unidades formadoras de colonia, ese es el conteo, ¿ya? Esa es la cantidad de... No estamos hablando propiamente de los leucocitos ahí, ese es de las bacterias. Los leucocitos no se miden en unidades formadoras de colonia, ¿sí? No necesitan. ¿Qué moléculas se beta, no? También. Sí, ahorita lo vamos a ver, justamente de eso vamos a trabajar, porque justo la exposición de ayer, ¿no? Para añadir en todo caso la exposición de ayer, pero lo que tú estabas tratando. Leucocitos maternal, eso de 15.000. Sí, claro, es que él está mirando la otra PPT, donde está la información. El anterior es hemograma. Por eso dice leucocitos maternal en hemograma. Ajá, hemograma. Ah, ese de acá. Ese me refiero. Ah, ya, perdón. Ya. Yo pensé que tú me hablabas de este de acá, de la I. Yo estaba pensando, mira, yo eso sí, no, ya. Esto es uno, eso se quedó claro. Perfecto. Ya. Y esto de acá, bueno, sí, es que acá están hablando propiamente de la mamá. ¿Ya? De la mamá. Acuérdate que acá estamos hablando de un embarazo, pues no por el que estamos hablando de un embarazo. ¿Ya? Sí, acá el conteo, claro, acá es un conteo. Pero no es por unidades, acá no es unidades por una colonia. Eso sí no, es un conteo. ¿Ya? Pero es que propiamente donde este leucocito es no propiamente del LA, del líquido amniótico, sino es de la sangre. ¿Ya? Claro, si vamos a hablar de hemograma, estamos hablando de la sangre. En cambio aquí, este de acá no, este es propiamente de quién, del líquido amniótico. No, eso se le ha pasado por eso también es mililitro. Sí, Mililitro es lo mismo, metros cúbicos. Sino que han puesto como si fuera distancia, milímetro, no es milímetro, tú sabes que no es milímetro. Milímetro es la unidad para medir una distancia. Pero si pones m al cubo, ¿no? Ya es distinto, estamos hablando de mililitros, ¿ya? O sea, hay que estar hablando del líquido amniótico. Ojo, acá es el líquido amniótico, no es lo mismo que el otro es en la sangre. Entonces sería mayor a 30 mililitros. A 3, mayor. Más de 30 por mililitro, reina. Esas unidades yo no tengo por qué explicarlas porque eso te han enseñado en química, en física también, y nos han enseñado en matemáticas, ¿ya? En la lectura de esto, por más que diga acá entre, no es entre, se dice por, ¿ya? Cuidado con ello, ya eso no podemos, demoramos ahí en estar explicando, ¿ya? Pero más de 30 por en una u otra, porque se sabe que de repente, ¿no? Y ahí encontramos esa cantidad,
¿ya? Más de 30, ¿ya? Está bien, mira tu observación, está bien. Vaginitis. Ahora sí, habíamos mencionado, ¿no? La vaginitis. Vaginitis tenemos acá 3 agentes etiológicos. Y miremoslo bien, ¿por qué? Porque en realidad ya hemos visto seguramente en el laboratorio de parasitología al menos uno de ellos, mejor, ¿no? El del medio quizás. Si no, ahí te los enseño. Bueno, claro, si bien es cierto son pruebas directas, pero al ser directas también requieren de ser expertos, porque nos podrían confundir. Lo bueno es que en el caso de nuestra querida tricomoniasis, tricomona vaginalis, es característico esa forma que ella tiene, ¿no? Pues una pelotita, una forma de perita, ¿no? Dependiendo cómo lo veas, ¿ok? A diferencia quizás de esta otra célula que está aquí abajo, que tiene un montón de bacterias, ¿correcto? Ahí sí pues no podemos visualizar qué bacteria es. Pero yo ya conozco la forma que tiene una célula. Más o menos parece un huevo frito, parece, ¿no? Y alrededor estamos viendo a todas las bacterias. Y arriba estamos viendo aquí a Cándida, ¿no? Ella es Cándida, de todas maneras. Bueno, Cándida, decirte que no es necesariamente aquella que la vas a adquirir por no es una ITS, no es una ITS, ¿ya? Generalmente suele ser por el uso prolongado de antibióticos. Por lo general, eso suele ser la razón, ¿bien? Pero también puede ser porque existe una desregulación en nuestra flora normal, ¿no? Y bueno, claro, el motivo de esa desregulación es precisamente por uno de ellos, el consumo de antibióticos, ¿correcto? La tricomoniasis sí es un microorganismo protozoo que lo vas a adquirir por una ITS, eso sí, ¿ya? Ese sí es, ¿okay? Y bueno, en el caso de vaginosis que ya hemos hablado, que es polimicrobiano, ¿no? Es por bacterias precisamente patógenas, ¿no? Que lo que hace que su aumento hace desplazar a los lactobacilos, ¿correcto? Lo cual genera en este caso otro ambiente, un ambiente básico más bien. Bueno, esas son unas imágenes precisamente que podrían ser sospecha de una vaginitis, digamos, por Cándida. ¿Por qué? Porque tiene las siguientes características, ¿no? Si estamos viendo, no es propiamente un flujo, por eso que te dice flujo escaso, ¿no? Flujo es de que se derrame, ¿no? Pero aquí no, es pegajoso, ¿no? Es grumoso, cremoso, como menciona, ¿no? Y pica, ¿ok? Pica mucho. Entonces, estas son las características. Esto suele pasar en cualquiera de nosotras, en algún momento lo hemos tenido, ¿no? Como les digo, inclusive hasta por estrés, ¿no? Suelen también aparecer, por diabetes también aparece, ojo, ¿no? Ahí la vemos en una imagen donde le hemos añadido alguna tinción que podría ayudarnos a poder caracterizarlo. Pero tenemos una prueba también de diagnóstica, quizás por conocer, que es la prueba de tubo germinativo. Ella es digamos, una técnica diagnóstica específica para poder detectar infecciones causadas por hongos, especialmente por Cándida albicans. El principio de esta prueba, ¿no? Es que podamos, digamos, hacer crecer a Cándida. Si es que existe, hacerla crecer. ¿Cómo crecer? Porque ella en realidad es una levadura, pero también tiene otra forma, como nuestro. Por eso le denominamos dimórfica. La otra forma es esta filamentosa que ustedes están viendo, es dimórfica, ¿ok? Bueno, ya vemos eso también en la clase de teoría. Bueno, lo que hacemos nosotros con esta prueba es lo siguiente, utilizamos, te dice, suero fetal bovino o suero de caballo. Bien, entonces tenemos el suero bovino, suero de caballo, supongamos en una placa Petri o en una lámina de vidrio. Y añadimos la muestra sospechosa de Cándida albicans. ¿Qué vamos a observar con el tiempo? Vamos a observar unas estructuras, ¿no? Por ejemplo, este es el antes, la levadura, ¿no? Ahí está la muestra.
Y cuando reacciona con el suero, mira cómo crece. Extensiones en forma de tubo que van a comenzar a emerger de las células de levadura. ¿Ok? Entonces aquí claramente te está explicando, ¿no? Esto solamente pasa con el suero fetal bovino o suero de caballo. ¿Ya? Esa es la prueba del tubo germinativo. El nombre es precisamente por la forma que adopta, ¿no? Estas son las denominadas pseudohifas. Y aquí estamos viendo en el agar saburó, ¿no? Que es notablemente uno de los agares donde crece cualquier tipo de hongo. Pero si yo quiero llegar a especie, puedo utilizar el agar PROM. El agar PROM es un agar que me permite, ¿no? Llegar a especies. Hace una prueba bioquímica en realidad, por el cambio de color que esta tiene. Por eso ustedes ven ahí Candida glabrata, albica, cada uno de ellos tiene un aspecto y color distinto, lo cual me permite darle el nombre de la especie en este caso. ¿Ya? Tiene género, todos son Cándida, pero la especie cambia gracias a la vibración del color. Profesora, entonces podría ser una prueba confirmatoria. Solo para llegar para llegar al nombre de la especie, por supuesto, pero no puedo caracterizarla, no puedo llegar a más. ¿Qué más? El diagnóstico de vaginitis por tricomonas vaginales, por ejemplo, ¿no? La estamos viendo directa, que yo no uso, digamos, tinción, en otras utilizamos tinción, pero es fácil de poder visualizarla por el tamaño, ¿no? Flagelar, forma de pera, tiene membranas ondulantes, ¿no? Y esa es la vaginosis bacteriana, en la cual son criterios, se utilizan más de 3 o 4 criterios, ¿no? Propuestos por Ansel y colaboradores. Estamos viendo aquí el flujo vaginal, como ven ustedes, es blanco, y a veces es un flujo porque está cayendo, ¿no? Es blanco amarillento, es adherente, es homogéneo, puede que tenga olor o no, y ahí va la duda, ¿no? Por eso que tenemos que más criterios utilizar. ¿Cuál es el otro criterio? pH vaginal mayor a 4.5, ¿no? Mayor a 4.5. Lo normal es que sea menos de eso, ¿no? Para tener una acidez, ¿no? El tercer criterio, ¿cuál es? La prueba de aminas, cuando utilizo hidróxido de potasio. Cuando lo mezclo, me va a extender un olor típico a pescado, que precisamente es la liberación de las aminas y de los ácidos grasos. ¿Bien? Y tenemos un cuarto. El cuarto es acerca de las células claves, donde yo combino, ¿no? Digamos, la muestra con solución salina, y lo que voy a observar son las células que están alrededor, las células bacterianas que están alrededor de la célula, digamos, la célula que forma parte de la vagina, o puedo visualizar también a quienes, los leucocitos. ¿Vale? También hay leucocitos acá. Eso ya me indica pasar una infección. Entonces, en resumen, tienes acá los criterios de Amsel, ¿no? Y lo que faltaría ver es acerca de la puntuación de Nugget. La puntuación de Nugget se basa sobre todo en la disminución de los lactobacilos y en el aumento de otros microorganismos, ¿no? Que también corresponden a la flora, que es Gardnerella vaginalis, bacteroides, Nomilungus y Mycoplasma somniferum. Entonces ellos no deberían estar en gran cantidad, ellos deberían estar en menos cantidad. O sea, aumenta eso. Claro, en realidad estos sí están, todos ellos están. Lo normal es que ellos Estén en mayor cantidad. Pero cuando esto disminuye y esto aumenta, entonces es una sospecha también de infección. Puede generar infección. Infecciones durante el parto. Durante el parto, ¿qué puede pasar? Bueno, claro, a veces hay dificultades, por más que haya parto natural, por ejemplo, ¿no? Tenemos que realizar una escisión, ¿no? Entonces este corte que se hace denominado también episiotomía. La episiotomía, digamos, se va a generar una herida, ¿no? Y si hacemos la herida de esta forma, bueno, podríamos generar que se abra más bien nuevamente esta herida. Lo normal es que hagamos la escisión de esta forma, medio lateral. Esto es mejor que esto.
Yo entiendo que a veces pues hay el apuro, ¿no? A veces en el primerito corta mal y hay que coser. ¿Por qué? Porque a la hora de pujar, ¿no? Ya sea porque tienen que realizar también sus necesidades fisiológicas, la mamá se puede abrir más rápido de esta manera. Por eso es aconsejable hacerlo de esta forma, ¿ya? Ahora, la cesárea también, como hemos mencionado, ¿no? A veces también se realiza la herida, pero no se tiene cuidado, también hay esfuerzo hasta que carga el herito, carga cosas, se agacha, se abre la herida, entonces se puede infectar, ¿no? ¿Quiénes son los agentes etiológicos? Bacterias gram negativas, 50%, pocos gram positivos, 30%, ¿no? Entonces, mayormente son bacterias gram negativas. Ya, claro, el otro 20% de repente que se preguntan suelen ser otras bacterias. Bueno, y en las infecciones postparto tenemos a la endometritis, por ejemplo, que, como su nombre lo dice, la infección es a nivel del endometrio y lo principal que causa es la fiebre puerperal, ¿cierto? ¿Quién es el agente etiológico? Vemos una relación y ahí bien grande nos señalan en negrita sobre todo, el prococo beta hemolítico del grupo A. No es el único, también tenemos el Lagalactiae, el Diógenes, puede ser el Lagalactiae, ¿no? Entonces, también el posparto, o sea, después del parto, una vez que ya nació ese niño, obviamente también puede infectarse también la herida que te dejan por la cesárea, también es un factor de riesgo bastante importante, ¿no? Esta suele ser polimicrobiana y como te dije, el diagnóstico principal es la fiebre, seguida de un dolor en el abdomen, ¿no? Inferior, taquicardia, o la leucocitosis también. Ahora, una fiebre puerperal se considera mayor a 38 grados centígrados. Ahora también, estos datos son importantes porque lo puede padecer dentro de las 24 horas hasta 6 semanas de parto, ¿no? Ahora dice que cuáles son las principales, ya dijimos, endometritis, pero también podría ocasionarse que una infección en la herida, ¿no? Está quirúrgica, mastitis, ¿no? La mastitis puerperal, la pielonefritis, ¿no? Hay otras infecciones también que son sistémicas que pueden ocasionar, en este caso también fiebre puerperal, tromboflebitis, abscesos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, ¿quiénes son esos agentes etiológicos? Que ya lo hemos mencionado, pero si hablamos de estos, nuevamente recalcar, los adquiere de forma ascendente. Sin embargo, ahora en los estudios que se vienen haciendo, se ha encontrado que si hay fiebre puerperal, por ejemplo, o una endometritis, por ejemplo, porque este es el caso de una endometritis puerperal, que te ocasiona fiebre puerperal, ¿no? Si se dan dentro de las primeras 24 horas, suele ser monomicrobiana. Y eso es mejor, ¿no? Porque el tratamiento es para una sola bacteria. Cuando es poli, un poquito más difícil. ¿Qué tipo de antibiótico dar a esos pacientes polimicrobianos? Y ya si es tardía más de una semana, ¿no? Suele ser mayoritariamente ¿quién? Clamidia trachomatis. En el cultivo, nosotros tenemos, bueno, el sustrato, ¿no? En este caso un caldo nutriente, ahí está. Añadimos la muestra, ¿no? Añadimos la muestra, la inoculamos y incubamos a 36 grados por 24 horas. Una vez que has incubado, ¿no? A la temperatura y las horas necesarias, puede que te resulte transparente o turbio. Si te resulta transparente, ¿no? Tú tienes que volver a reincubar. La razón, ¿cuál es? El fundamento, ¿cuál es? Que yo parto de una sospecha. Si tú ya estás cultivando, es porque tú sospechas. Entonces, esa es la razón por la que tú reincubas. Si te salió turbio, bueno, enhorabuena. Estamos presumiendo que hay alguna bacteria, porque ese color no está, cambió. Entonces, realizo una tinción de Gram, que es lo más fácil, lo más rápido, para al menos saber si es positivo o negativo, ¿no? Hago mi reporte. Sin embargo, a partir, digamos, de ese producto que he tenido turbio, aparte de hacer Gram, puedo realizar un subcultivo. Porque el cultivo primario es este, pues, el que está acá, este frasco. Y el subcultivo
es en agar sangre, en un agar semisólido, por ejemplo, o sólido, ¿no? En este de acá yo subcultivo en agar sangre a la misma muestra. Y me puede resultar positivo o me puede resultar negativo. Lo mismo, si me resulta negativo, tengo que reincubar. Si me sale positivo, puedo realizar, agarro mi lámina de vidrio, coloco un poco de la muestra de ese subcultivo y realizo pruebas bioquímicas, como dice, ¿no? Prueba de la catalasa, la coagulasa, la oxidasa, por ejemplo. Y a la vez también puedo sacar muestra de ese subcultivo y colocar en otra placa Petri, ¿no? Sembrar en otra placa Petri nueva, con otro agar, por ejemplo, o con el mismo agar. ¿Pero para qué? Para hacer mi antibiograma. El antibiograma es colocar los discos de bacterias dentro del agar con la bacteria, que quiero saber si es sensible o no. ¿Cuándo me voy a dar cuenta si es sensible o no? Cuando yo lo incubo. Así como hicieron ustedes, ¿no? Pasaron de una placa Petri a otra y le pusieron unos discos. Y a la semana siguiente, ustedes tenían que visualizar la placa Petri para poder ver si hubo o no sensibilidad o resistencia. Si hubo sensibilidad o resistencia, ¿no? Entonces eso me tarda 36 grados en un día, ¿no? Identifico, hago la lectura del antibiograma, también puedo identificar el microorganismo a través de las pruebas bioquímicas y finalmente realizo un reporte, ¿no? Definitivo, ¿ok? Ahora, el test de CAM es una prueba microbiológica que se utiliza para poder identificar bacterias del grupo B, ¿no? Del grupo B de Streptococcus, ¿ok? Como Streptococcus agalactiae. Él es un patógeno importante en las infecciones neonatales y de mujeres embarazadas. El principio de este test, ¿cuál es? El principio de este test se basa en la capacidad que tiene Streptococcus agalactiae, ¿no? Para producir un factor denominado CAMP, C-A-M-P. ¿Okay? O sea, el agalactiae, repito, produce un factor denominado CAMP, que va a interactuar con la beta-hemolicina de Staphylococcus aureus. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Que ambos microorganismos, ¿no? Se pueden cultivar o sembrar, perdón, en un mismo agar. ¿Qué agar es este? Agar sangre, ¿no? Es el agar sangre. Los cultivamos de forma, o los sembramos de forma próxima. Al Staphylococcus aureus lo siembras ¿cómo? De forma vertical. Ahí dice Staphylococcus aureus, ¿cierto? Sí, lo vemos, ¿no? Staphylococcus aureus, correcto, de forma vertical. Y al sospechoso, porque no sabemos todavía, ¿no? Correcto, lo cultivamos o lo sembramos, perdón, la palabra es sembrar, de forma perpendicular, ¿sí? Entonces nosotros ¿qué vamos a ver? ¿Qué reacción deberíamos de ver si es positivo para el Streptococcus agalactiae? Una flecha. Vamos a ver la formación de esa flecha, o de ese triángulo, si quieres decirlo, ¿no? Entonces, claro, pero ahora lo voy a ver rápidamente. No, tengo que esperar a incubarlo, también tiene sus condiciones, de 35 a 37 grados por un día, ¿ya? Entonces, lo que tú vas a ver es la forma de una zona de hemólisis. Esta es una zona de hemólisis en forma de flecha, y eso indica Streptococcus agalactiae, ¿ya? Repito, entonces, en un agar sangre se realiza un cultivo en línea, digamos, vertical de una cepa de Staphylococcus aureus, ¿no? Que ella es la que produce la beta-hemolicina, ¿no? En Staphylococcus aureus, y de forma perpendicular, ¿no? Se siembra la bacteria sospechosa, ¿no? De ser Streptococcus agalactiae a temperaturas de 37 grados en 24 horas, ¿cómo se va a comportar? Se va a formar una zona de hemólisis, ¿no? En forma de flecha, y eso es indicativo de Streptococcus agalactiae. Entonces, eso es positivo. La aparición de esa zona de hemólisis es positiva, ¿ok? Entonces, esa es una intercepción en realidad.
Entonces, ¿cuál es una intersección entre aureus y Streptococcus galactiae? ¿Ya? ¿Es más conveniente que sea la vaginistina o la rutina o...? Más conveniente. O sea, que No, es más bien práctico? reforzador, diría. Refuerza tu Confirmatorio. análisis. Claro, en el caso de la vacitracina, este de acá, mira, pues esta es una prueba más bien que tú vas a hacer de sensibilidad. Y obviamente es complementario. Como lo que hemos estado explicando acá. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, cultivar, si no se sabe qué Streptococcus es, por ejemplo, el Diógenes o el Galactiae, cultivarlo y poner la vaginistina, y si es sensible o no sería Diógenes? Mira lo que tú me dices, sensible. Tú me dices sensible, va a ser antiviral. Claro que puedes hacer antiviral. Por eso se explicó esto anteriormente. Mira, ¿qué hicimos acá? Lo mismo, o sea, la prueba de cáncer sería esta, por ejemplo. Pero mira, ¿qué hacemos nosotros? Prueba bioquímica, se hace la prueba de acá y hacemos acá el antiviral. Porque eso lo que hace, los dos, a mí me permiten tener un mejor resultado, un mejor reporte. Por eso al final, hago esto y hago esto. Hacer uno solo no es conveniente, si es que quieres tener como respuesta, no es conveniente uno solo. Claro. ¿Por qué? Por eso que también en la siguiente diapositiva ves al lado, ¿no? Lo que puedes realizar como antibiograma, o sea, con qué medicamentos, con qué antibióticos, para poder mejorar tu resultado. Si yo me baso solo en uno, puede haber errores. Entonces, más bien tú confirmas con el antibiograma lo que has hecho en tu test de campo, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué vemos acá? Aquí, en este lado. Miren. Ellos todos son estreptococos, ¿no? Claro, pero el test de campo sirve para estreptococos, ¿no es correcto? Entonces acá tenemos estreptococo, gran positivo, se dice, ¿no? Ahí está. Pero vemos acá que, como vimos la vez anterior, ¿no? Hay estreptococos que, bueno, realizan hemólisis total, parcial o no realizan. Por eso que vemos acá alfa, beta y gamma, ¿no? Si se entiende eso, ¿no? Ahí está. Pero, por ejemplo, los que son hemólisis parcial, ellos son sensibles a la ortoquinona. Si son sensibles a la ortoquinona, por ejemplo, ¿quiénes suelen ser? Estreptococcus pneumoniae. Pero si no es sensible, ¿qué dice? Si no es sensible, puede ser mutans o puede ser mitis. Ahora, hay dos. Tengo que realizar otras pruebas más acá. Bueno, ahí me dijiste. En algunos, claro, me beneficio porque solamente me sale uno, si es sensible a la ortoquinona. Pero si fuera, por ejemplo, una hemólisis completa, ahí está. Aquí ya utilizamos otro medicamento. Estamos con la vacitracina. Si es sensible a la vacitracina, entonces es Diógenes. Si no lo es, ¿quién es? Galactia. Uy, ya, este te beneficia más este de acá. Claro, por supuesto. Claro, mientras tú más pruebas tienes, estás reforzando, digamos, tu resultado. Por otro lado, ¿quién tienes? Si no es hemolítico o gamma, dice, ¿qué dice? Crecimiento en cloruro de sodio al 6.5%. Puede que no crezca, ¿no? O puede que sí crezca, dice, ¿no? Si no crece, entonces ¿quién es? Si no crece con este cloruro de sodio, entonces debe haber sido Streptococcus bovis. Pero si crece, pueden ser dos. Uy, acá sí que está un poquito tedioso, ¿no? ¿Por qué? Voy a tener que utilizar otra. Por eso, que aquí en algunos te favorece y en algunos no, porque vas a tener que hacer otras pruebas más, ¿no? De repente esta prueba molecular tendrías que hacer. En esos casos sería un escape todo, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando tenemos el rol del laboratorio en el diagnóstico microbiológico de infecciones neonatales, ¿ya? El efecto igualmente pues es pobre en defensas inmunitarias, ¿no? Por lo tanto va a ser bastante vulnerable. IgM, IgA, lamentablemente se producen en la segunda mitad del embarazo, ¿no? Recuerden que la IgM es para poder mencionar que el niño, bueno, en este caso está con la enfermedad, con la infección. La IgA, recuerda que es aquella inmunoglobulina que se presenta en las mucosas, lo cual está de alguna forma neutralizando la infección en las mucosas. No hay IgG, el IgG solamente lo provee la mamá hacia el niño, es la única que traspasa la placenta, ¿sí? Y bueno, claro está,
es bastante pobrísimo o simplemente no hay citocinas. Recuerda que las citocinas son necesarias para poder amplificar la respuesta inmunitaria. Bueno, las infecciones maternas transmitidas al feto van a ser las mismas al feto, claro está. Solamente que le vamos a denominar congénita. ¿Sí? Es lo único que va a variar. Si la mamá tiene rubiovirus, el niño puede tener rubiola congénita. Citomegalovirus puede tener citomegalovirus congénito. ¿Ya? Bueno, tú cuando hablamos de infecciones neonatales, ¿sí? Las infecciones neonatales, ¿por qué son importantes? Porque pueden causar enfermedad o la muerte. Por eso hablamos de morbi-mortalidad en neonatos. ¿Sí? Y es importante eso tenerlo en cuenta, sobre todo que con hacer pediatras y en realidad el médico en general. Por lo tanto, usted tiene que sospechar. ¿Cómo se realiza o cómo se genera esa sospecha clínica? Bueno, principalmente por los factores de riesgo. Dónde está viviendo, de repente está muy cerca, donde están construyendo, de repente están trayendo ladrillos, hay no sé, una harinera, qué sé yo, ¿no? Está muy cerca, no sé, al río, está muy cerca. Son factores, ¿no? Externos, ambientales, pero también factores, de repente la mamá fuma, de repente, no sé, ese niño está desnutrido, porque la mamá no, las condiciones socioeconómicas también son factores de riesgo, ¿no? Todo tienes que preguntar, ¿ok? Más aún porque es un niño. Esos son los factores de riesgo, pero las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Si el niño, me pregunta, ¿qué edad tiene? ¿Qué tiempo tiene? No ha crecido tanto, el peso, el tamaño, las manchas, manchas que pueden aparecer en el cuerpo, de repente tiene una frecuencia cardíaca muy baja o muy rápida, ¿no? Todos los aspectos, o el color está amarillo, no sabemos, todos esos aspectos son las manifestaciones clínicas. O hay alguna malformación, manifestaciones clínicas. ¿Ok? Y eso te va a sugerir realizar pues pruebas complementarias, claro está, para poder confirmar tu sospecha. Ahora, dentro de la clasificación tenemos infección congénita, infección postnatal, infección perinatal. Bueno, el orden es primero, ¿no? Congénita, infección congénita, la otra es infección perinatal y finalmente la postnatal. Bueno, como estamos viendo, hay manifestaciones, efectivamente, cuando está dentro de la mamá, a veces es muy difícil poder saber exactamente. Claro, ahora la tecnología nos ha ayudado más o menos a poder visualizar cuáles son aquellas manifestaciones. Sin embargo, por ejemplo, puede haber retardo de crecimiento, malformación congénita, ¿no? Y eso podría ser a causa de rubiola, citomegalovirus, VIH, toxoplasma, treponema pallidum, parvovirus. Igualmente, con el caso de la infección perinatal, ¿no? Durante el parto, también el niño puede presentar meningitis, septicemia, neumonía, todos ocasionados probablemente por gonococo, clamidia, varicela zoster, ¿no? Ese tocó digamos, del grupo B, ¿no? E. coli, listeria, y ni qué decir postnatal. Este podría adquirir ahora, ¿no? Del medio ambiente, porque ya está fuera, mucho más infecciones, ya sea en el ojito, ya sea pues en la piel, en el cordón umbilical. Y ahí tenemos, por ejemplo, citomegalovirus, estafilococos, tenemos clamidia, Neisseria gonorrhoeae, listeria, y ya consume también alimentos, entonces probablemente también podría adquirir esa listeriosis, ¿no? Estas infecciones, digamos, prenatales, ¿no? Son infecciones también denominadas secundarias, porque la primera infección es la materna, ¿no? Durante la gestación, ¿no? Infectando de esa forma el feto vía sanguínea, a través obviamente del líquido amniótico, ¿correcto? Ahora, el agente etiológico más común en estas infecciones prenatales suelen ser toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. En conjunto toman el nombre de TORCH, ¿no? Ahora, hay otros más, sí, de hecho siempre hay otros: VIH, listeria, treponema pallidum, hepatitis B, parvovirus. El diagnóstico que tienes que realizar acá es inmunológico, puede ser molecular, puede ser clínico. Y como te mencionaba al inicio, ¿no? Toxoplasmosis. La toxoplasmosis, ocasionada por Toxoplasma gondii, ¿no? En su estado de taquizoidito, invade diferentes partes, digamos, del cuerpo humano, ¿no? Entonces, en este estado que puede ser infectante, ¿no? En el feto, causa toxoplasmosis congénita. Bien, la madre tiene que realizarse, digamos, pruebas en la primera consulta.
Y ella, bueno, suele ser asintomática. Por ello que es necesario que se realice, ¿no? Una prueba. Ahora, la principal prueba que se realiza a ella, por ejemplo, y me adelanto aquí, ¿no? Suele ser a partir de estos cassettes, ¿no? Que bueno, pueden medir la IgM, ¿no? Fácilmente para saber si presenta la infección. Sin embargo, en el niño, como mencionamos, porque puede tener toxoplasmosis congénita, ¿cómo lo haríamos? ¿En la panza? No, tiene que ser en el recién nacido. Y también a él tendríamos que medirle el IgM. ¿Sí? Por eso que acá le dice IgM positivo en recién nacido. ¿Bien? Ahora, podríamos también, a través de la microscopía, claro, pero ojo, también tiene que ser un experto, ¿no? Lo podríamos encontrar inclusive en la sangre, en la forma de taquizoidito, ¿bien? Pero tenemos que conocer cuál es la forma de taquizoidito precisamente, ¿no? Y ahí lo vemos nosotros al lado derecho, ahí está, esa tiene una chichita parece. Sin embargo, también podemos optar por el método de elección que es el PCR en el líquido amniótico, pero eso es en el líquido amniótico. Pero eso, no, pues si el líquido amniótico antes de nacer, claro, no es sugerente, pero si ya la mamá lo tiene, obviamente que sí. Si yo ya le hago la prueba, está embarazada y mamita, entonces de hecho ese niñito ya lo tiene o probablemente lo vaya a tener. Entonces mejor que hago una prueba más rápida que es esta, que es la de PCR, ¿no? Que es en una sola. No voy a estar manoseando ahí, no defensa, una hojita, una hojita. No se necesita mucho más. Infecciones prenatales virales, citomegalovirus, rubiovirus, herpes virus. Las pruebas inmunológicas y moleculares siempre van a ser, pues, digamos, que se complementen, ¿no? Son muy útiles, ya hemos hablado de las pruebas inmunológicas, acabamos de ver, ¿no? Pero finalmente las moleculares son las más útiles para los recién nacidos. Infecciones perinatales, o sea, durante el parto, ¿no? Entonces, estas infecciones también las van a adquirir los niños a partir, digamos, de una infección vía ascendente. Entonces, al final de la gestación o por contacto durante el parto, ¿sí? Todas se pueden prevenir, es verdad, todas se pueden prevenir, pero si actuamos pues con anticipación, ¿no? Pero también se puede complicar, por eso te dice sepsis neonatal precoz, ojo. Y el agente etiológico aquí también sigue siendo ¿quién? Estreptococo, beta hemolítico del grupo B, la Escherichia coli, Listeria monocytogenes. Y la postnatal es la que es transmitida entre la mamá o por patógenos de la comunidad, claro, la mamá porque lo va a amamantar, ¿cierto? También son prevenibles, sin embargo, cuando esto se agrava, puede darse una sepsis neonatal tardía, como te menciona, y lo peor, llegar a una meningitis, sistema nervioso. Los agentes etiológicos los mismos. Estreptococo beta del grupo B, infecciones de Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Pero ojo, recuerda que aquí no te limites a esta información. Acá tienes también información, esa de acá. Está lo mismo, pero mira, acá te añade otros microorganismos. Si se les pide en el examen, tienes la otra gráfica, no te limites a esta información. Los cultivos, Maconcake para Escherichia coli, agar sangre para Streptococcus galactiae, Staphylococcus aureus, agar sangre, Listeria monocytogenes en agar Oxford, por ejemplo. Y por último, la sepsis nosocomial, ¿no? Que es una sepsis, digamos, que lamentablemente, bueno, lo puede adquirir, lo vemos justamente en su incubadora, de repente ha nacido muy temprano, entonces a veces también los cuidados no se tienen, la sepsis necesaria no se tiene aquí, ¿no? Y bueno, lamentablemente también puede llegar a afectarse, ¿no? ¿Quiénes abundan? Epidermidis, Staphylococcus epidermidis, aureus, enterobacterias, pseudomonas aeruginosa, cándida, virus respiratorio sincitial peor para niños, ¿no? Rotavirus para niños, adenovirus, enterovirus.
Y bueno, los diagnósticos en ellos, sobre todo, preferentemente es el molecular. Puedes hacer inmunológico, puedes hacer cultivo, pero lo vas a dañar, pues haces inmunológico, porque a veces hay que hacerle, hay que pincharlo, ¿no? Por ejemplo. Listo. Hay un Gusto para ustedes.